Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver múltiples instancias y vamos a ver lo que es una consulta entre dos instancias. ¿A qué me refiero? Yo en este momento tengo creado dos bases de datos, base 2 y práctica 9. Obviamente se pueden llamar como ustedes gusten las bases de datos. Aquí yo me adelanté y ya las creé, lo que es Create Database, práctica 9, y acá tengo la base 2. Ok, entonces lo primero que vamos a ver es cómo hacer, más bien cómo llamar una tabla que está fuera de esa base de datos. Por ejemplo, yo aquí estamos trabajando sobre práctica 9. Aquí le vamos a indicar que vamos a trabajar. Yo ya aquí en esta base de datos ya creé lo que es mi tabla, la nombré mi tabla y con los parámetros ID, nombre, edad, salario. Y posteriormente ya le ingresé lo que son los valores a mi tabla, que es ID, nombre, edad, salario y sus respectivos datos, lo que es Pedro, su edad y su salario. Ok, ahora trabajando sobre esta base de datos vamos a llamar una tabla que se encuentra en otra base de datos. Por ejemplo, vamos a mandar a llamar una tabla que está en base 2, que aquí la tengo. Es esta tabla prácticamente, yo ya igualmente ya la creé. Y ya, bueno, para trabajar, ingresarle los datos y modificarla, tenemos que indicarle que vamos a trabajar sobre esa. Posteriormente, creamos la tabla y los parámetros a tener en esa tabla. Igualmente, vamos a indicarle, o más bien vamos a ingresarle la información, el ID, nombre, carrera, promedio y número de control. Y aquí están. Para el ID, el nombre, carrera, promedio y número de control. Y prácticamente les digo que es esta tabla. Ahora, nosotros estamos trabajando sobre práctica 9, entonces vamos a llamar la tabla, mi tabla 2, que se encuentra en la base de datos base 2. Ok, vamos a indicarle que vamos a trabajar sobre esta. Vamos a imprimirla para que la veamos. Y es esta tabla, con los datos que aquí están. Ahora, vamos a mandar a llamar esta tabla, estando activos en esta base de datos. Con esta sentencia, con el select from, le vamos a indicar de qué base de datos lo vamos a ocupar. En este caso es la base de datos 2, punto, y el nombre de la tabla. En caso que esta base de datos tuviera muchas tablas, por eso se le indica qué tabla vamos a indicar en especial, que es esta. Ok, entonces haciendo eso, me va a arrojar la tabla de esta base de datos, es decir, este ejercicio que tengo aquí. Si se dan cuenta, es prácticamente el mismo. Ok, lo que sigue es hacer un join entre dos tablas, es decir, juntar la información, si lo quieren ver así, de ambas tablas. Vamos a juntar lo que es esta tabla y esta tabla, que son parámetros diferentes con información diferente. Ok, entonces vamos a juntar, igual seguimos trabajando en esta base de datos y vas con esta sentencia que es select from. Mandamos más bien indicamos qué tabla vamos a imprimir, bueno, mandamos a llamar y vamos a hacer el interjoin. Con esto vamos a juntar la información de la tabla, indicándole el nombre de la base de datos, que es base 2, el nombre de punto, el nombre de la tabla que vamos a mandar a llamar igualmente. Y con esto vamos a indicarle, vamos a hacer una igualdad, una llave está haciendo el efecto, o más bien está haciendo como una llave foránea, es decir, que está igualando lo que es la tabla y el ID, igualando a la tabla, mi tabla 2 y el ID. Ok, entonces con esto vamos a juntar las dos tablas prácticamente. Y ya con esto se junta lo que estaba anteriormente la tabla y la información o la tabla de la otra base de datos. Entonces prácticamente se unieron esta base de datos y esta otra base de datos.
Y aquí lo podemos ver toda la información: el nombre, el salario, la edad y la carrera que están estudiando, y el promedio y número de control. Digamos que toda esta información se unió.